Hola, soy el pastor Enzo Valeri y quiero hacerte una pregunta. ¿Fueron Adán y Eva creados inmortales? Primeramente vamos a hablar del pacto que Dios hizo con su creación, entendiendo el concepto de pacto como un acuerdo que toman dos personas o entidades y en las que se obliga a cumplir mutuamente ciertas condiciones. Sin embargo, en los pactos bíblicos encontramos una particularidad diferente, solamente que Dios determina estas condiciones. En el Edén lo hizo con Adán, pero Adán no cumplió con su parte en el contrato. En otras palabras, abortó el pacto y por eso fue desechado. En el libro de Génesis nos ofrece sobre los orígenes del mundo. Podemos entender hoy que Dios entregó al hombre todos los dominios de la creación para que él administrara. Particularmente, no le privó de nada, excepto comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, que estaban en medio del huerto. Si lo hacían, morían. Pero espérate un momento. Aquí es donde deseo detenerme por un instante, ya que creo que es en este punto de la Escritura en donde la mayoría de los cristianos parece tener su primer problema de interpretación. Me refiero a la creencia popular, y que yo también sostenía hasta hace un tiempo atrás, de que Adán y Eva fueron creados inmortales y que perdieron ese don por causa de la desobediencia. La verdad, y posiblemente para sorpresa de muchos, no es lo que se da a entender en los primeros capítulos de la Biblia. Observen con mucha atención lo que he considerado pruebas irrefutables para confirmar la naturaleza mortal de Adán y Eva en su creación. Número 1. La alimentación es un recurso de supervivencia. En el caso de haber sido ellos inmortales, no hubiese sido necesaria la comida. Les dio un mandamiento que se reprodujeran. La reproducción es exponencial matemáticamente hablando. 1 engendra 10, 10 engendran a 100 y 100 engendran a 1000. La única forma de controlar la superpoblación era la muerte. Por tanto, Dios tenía todo bajo control, creando al hombre mortal. Después de la caída, Dios saca al hombre del huerto, pues teme que éste coma del árbol de la vida y viva para siempre. La pregunta es, ¿por qué la preocupación de Dios si el hombre supuestamente era inmortal? Algunos objetarán a esto diciendo que a ese instante el hombre ya había perdido su inmortalidad y que, por lo tanto, la preocupación de Dios no era en sí porque éste pudiese recuperarla, sino más bien porque lo hiciera en su estado de pecador. Voy a decirle algo que le sorprenderá. Si en verdad el primer hombre hubiera sido inmortal antes de su caída y que el castigo de Dios consistió en la muerte física, ¿no hubiese podido acaso ese mismo Dios que lo sentenció a morir la primera vez volverlo a castigar con la muerte si éste hubiese accedido al árbol de la vida? Por supuesto que hubiese podido, si es que realmente la sentencia por el pecado hubiese sido perder la inmortalidad. Pero, ¿por qué Dios no lo hizo así? Y en lugar de eso se preocupó que él, hombre, comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. La respuesta es obvia, porque quien es inmortal sencillamente no puede morir. Conclusión: Adán nunca fue inmortal. Los seres inmortales son espíritu o ángeles, y los ángeles no se pueden reproducir. La muerte bíblica es el pecado, porque fue el pecado finalmente lo que apartó al hombre de Dios, que representa el místico y aterrador infierno o fuego o muerte segunda. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. De manera que en este primer pacto Dios hacía con el hombre que no tuvo un final feliz.